Hola, hola, muy buenas tardes, queridos hermanos. El día de hoy vamos a hablar sobre la fe de Elías. Este es el video número 2. Como me había comprometido a hacer la segunda parte de este video. Son 3 partes, ya es por un tema para no hacerlos tan largos. Vamos a partir poniendo el fundamento, ¿cierto?, bíblico para esta palabra. Es importante que podamos entender el contexto histórico en el que vivía Elías, ya en el tiempo en que vivió Elías, su contexto histórico, para que así podamos entender cuál fue su misión asignada por Dios, ¿cierto? Y lo difícil que fue para él ser profeta de Adonai en medio de circunstancias tan difíciles como las que a Israel y a los profetas de Jehová les tocó vivir y experimentar. Vamos a ir a Primera de Reyes 16 y vamos a leer del 30 al 33. Dice: y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Ya durante 22 años reinó. Y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue de ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal, que él edificó en Samaria. O sea, edificó un templo a Baal en Samaria y le adoró. Dice: hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel, más mal que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Bueno, vemos que en el tiempo en que Elías Tisbita vivió y sirvió a Jehová, reinaba el rey Acab, y dice la palabra de Dios que él hizo lo malo ante los ojos de Dios. Dice que de todos los reyes que reinaron, las 10 tribus, las 10 tribus de Israel, es decir, la casa de Israel, las que fueron llevadas, cierto, las que salieron de Jerusalén, y dice fueron a Samaria junto a Jeroboam. Cuando muere David, el rey David, Salomón empezó a reinar, y por causa de la idolatría de Salomón, el Señor dictamina juicio y separa a Israel como nación, y la divide en 2 grupos. Uno es la casa de Israel y la otra es la casa de Judá. Ya ellos quedaron en Jerusalén, y las 10 tribus se fueron a Samaria, ya junto a Jeroboam, que fue quien reinó. Ahora dice que tuvieron varios reyes, pero uno de los reyes fue Acab, y de todos fue el más perverso. La verdad es que después de David, todos los reyes que a posterior siguieron, tanto como para Jerusalén, para la casa de Judá, como para los que salieron a Samaria, las 10 tribus, la casa de Israel, todos cometieron idolatría, todos desviaron e hicieron lo que era incorrecto a los ojos de Jehová, no le adoraron, no fueron fieles, no se mantuvieron en el pacto, y fueron tiempos muy difíciles para las tribus, ¿cierto?, para ambas casas, ya que Dios, sabemos que cada vez que ellos se apartaban de Dios de Israel, les sobrevenía juicio. Ellos tenían la tendencia a la idolatría, a mezclarse con los tribus, con los pueblos, con las etnias de otras naciones, ¿cierto?, y tendían a la adoración. Al rey Acab le pasó un poco lo que le pasó a Salomón. Él se casó con Jezabel. La palabra de Dios dice que era hija de Et-Baal, rey de los Sidonios. Los Sidonios eran idólatras, y ellos tenían al dios de Baal, y este dios era un dios es el dios de la prosperidad, del materialismo. En realidad sabemos que no son nada, pero ellos adoraban a Baal y también a Acera, ¿ya?
Eh, es tremendo porque la forma en que ellos adoraban, las costumbres que tenían, tenía que ver con fornicación, prostitución, tenía que ver con rituales, ¿cierto? También sacrificaban niños. Entonces, realmente eran cosas que Dios abomina, y abominó y abomina. Cuando digo abomina es porque aún hay sectas, ¿cierto?, donde se adora a Satanás o a otras entidades y se hacen este tipo de rituales. Yo creo que eso no es novedad para nadie. Si bien no es algo que se sepa vox populi, pero sabemos que es así, que estas cosas aún suceden. Bueno, para volver al tema, en este tiempo fue que sirvió Elías. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con Elías? Elías Tibita amaba a Jehová y él guardaba sus preceptos junto a otros profetas, ¿cierto?, de Jehová. Pero Acab, como él adoraba a Baal y edificó templo a Baal, hizo que todo el pueblo se extraviara y adorara también a Baal y a Asera. Ellos pensaban y creían que ese era el Dios verdadero. Ellos creían que ese era el Dios que los sacó de Israel. Ellos vivían engañados. Ellos pensaban de que estaba bien esa adoración. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, la palabra de Dios aquí nos dice que Acab reinó en Samaria, donde estaba la casa de Israel. Cuando vino Yeshua, él se encontró con la samaritana y recordemos que él en esa ocasión le dice a la samaritana, se presenta a la samaritana y ella le dice, nuestros padres adoraron este monte, más ustedes los judíos, porque Yeshua era judío, dicen que se debe adorar en Jerusalén. ¿En dónde es que debemos de adorar? ¿En este monte o en Jerusalén? Y Yeshua le responde que ni en este monte ni en el otro, sino que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. En el fondo estaba dando a conocer un nuevo pacto, le estaba dando a entender de que iniciaba una nueva era, ya una nueva dispensación junto a él, junto con su muerte y resurrección. Ahora, ¿por qué la samaritana diría esto? Porque los samaritanos son en gran parte son descendientes de la casa de Israel. Que llegaron junto a Jeroboam, que tomaron ese lugar y Jeroboam, para evitar de que los pueblos, las 10 tribus volvieran a Jerusalén, les inventó una nueva religión, nuevas formas de adorar a Dios, se apartó de todas las instrucciones y el diseño que Dios había establecido para su adoración. Y luego de él vinieron otros reyes y después vino Acab, y Acab le puso el broche de oro, digamos, con la adoración a Asera, y dice la palabra de Dios que fue el peor de todos. Y en ese contexto aparece Elías Tibita, que era de los moradores de Galad, ya. Entonces era tremendo. En ese entonces, debido a esto, Dios determinó un juicio para el pueblo de Israel, para la casa de Israel que estaba en Samaria, y el juicio era que vendría una sequía. ¿Cuál fue la tarea de Elías? Elías tenía que anunciar esta sequía, y es tremendo porque él tuvo que dar esta palabra dura, difícil. No es fácil dar una palabra que Dios te entrega cuando se trata de un juicio, cuando se trata de una mala noticia. Siempre la gente quiere oír cosas buenas, ¿cierto? Y hay una distorsión referente al amor de Dios, lamentablemente, que hasta el día de hoy se mantiene, más ahora todavía, que sabemos que Dios es amor, pero Dios también nos corrige, Dios también nos enseña, dice que al que ama, Él corrige, y Él ama a su pueblo, su pacto, toda su gracia, todas sus promesas fueron con este pueblo, pero por causa de su infidelidad, Dios lo tenía que corregir, Dios tenía que hacer juicio por su
por su iniquidad. Acab llevó a este pueblo a cometer este tremendo pecado contra Dios, esta tremenda infidelidad contra Dios. La gente estaba engañada, la gente creía que ese era el Dios verdadero. Y bueno, Dios le da este mensaje a Elías, y Elías, valientemente y comprometido con la causa de Dios, él entrega el mensaje. Él anuncia que no lloverá durante 3 años. Y bueno, él no dice 3 años, dicen estos años, pero fueron 3 años que no llovió. Y esto necesariamente implicó que él también tuviera que experimentar situaciones difíciles, porque cuando Dios determina juicio sobre el mundo o sobre cierta nación, todos los que habitan en la nación, todos, tanto justos como injustos, viven la experiencia, ¿ya? Más allá de que uno crea, busque o no busque, todos hacen parte, ¿cierto?, de la experiencia de un juicio de Dios. Ahora, la diferencia es cómo lo viven, ¿ya? Por causa de este dictamen de sequía, de no lluvia, lo que sucede es que vino una sequía tremenda y no hubo alimento, hubo desabastecimiento, fue tremendo, problema de agua, empezaron a morir los animales, la gente realmente no tenía cómo alimentarse, mucha gente murió y desfallecía por la falta de alimento. Y lo vamos a leer ahora en la palabra. Vamos a ir a Primera de Reyes 17 y vamos a leer del 1 al 7. También decir que Elías, a raíz de que él tuvo que anunciar esto, fue muy perseguido por Acab. Acab lo culpaban de la sequía. Él no sentó cabeza, él no reflexionó. No se arrepintió de su iniquidad, sino que más bien culpaba a Elías por causa de la sequía, y lo persiguió por todos lados, quería matarlo junto a Jezabel, su esposa. Fue un tiempo muy difícil para él. Yo les explicaba en el video anterior que este estudio del profeta Elías es muy importante, porque Elías fue arrebatado al tercer cielo. Él no vio la muerte. Dice que carros de fuego vinieron por él y se lo llevaron. Y nosotros, él nos representa a nosotros, a la generación del fin, a la generación del tiempo en que Yeshua vuelve a venir, ¿cierto?, por segunda vez. Y sus hijos, su novia, su iglesia es arrebatada, dice, en las nubes, para no ver la muerte, sino que ser transfigurados en el aire. No la muerte normal que uno conoce. Dice que esto corruptible, este cuerpo mortal, va a ser absorbido por uno incorruptible y glorioso, semejante a él. Y así fue que Elías fue llevado, arrebatado. Entonces él es una semejanza, una similitud a los hijos del fin, a los hijos que Dios preparó para este tiempo, donde nuestra fe va a ser puesta a prueba, como lo fue la fe de Elías, donde por causa de la palabra que predicamos, ¿cierto?, y que vamos a tener que defender, en más de alguna oportunidad nos vamos a ver perseguidos, y a lo mejor vamos a tener que experimentar muchas situaciones difíciles, porque el mundo no entiende estas cosas, ya por cuanto no le conocen, dice, por cuanto no creyeron a la verdad de Dios, y se envanecieron en su razonamiento. Mucha gente nos va a mirar como enemigos. Así le pasó a Acab. Acab no se sentía culpable, él creía que el culpable era Elías y que él estaba obrando bien al hacer todo lo que hacía, y desvió al pueblo. Y el pueblo también creía que estaba adorando a Jehová, y estaban adorando a un Dios falso, a un Dios de la prosperidad. Hoy por hoy hay mucho cristiano que adora a este Dios de la prosperidad, Baal, en religiones que se han infiltrado, que según que son cristianas, y los predicadores, los pastores, pseudoapóstoles, dicen que lo mejor está por venir,
que pacta con Dios, entrega tu dinero, que Dios te va a prosperar, que Dios te va a bendecir, que declares, que profetices, etcétera. Y te piden tu dinero y te piden diezmo, etcétera, donde manipulan la palabra de Dios, la targiversan para poder sacar provecho de la gente que está necesitada y carente de conocimiento de Dios. Bueno, este es el Dios que adoraba Acab. Este era el Dios, cierto, al cual él rendía pleitesía y al cual le levantó un templo, y a los que adoró toda la casa de Israel. Y vino el juicio, en vez de venir lo mejor, la prosperidad y todo aquello que ellos esperaban que viniese a través del profeta Baal. Dios le envía todo lo contrario y les envía una sequía enorme, les envía a través de esta sequía un desabastecimiento, donde no tenían alimento, donde había escasez de agua. Entonces fue todo lo contrario. Baal no pudo protegerlos, Baal no les envió la prosperidad prometida, y lo mejor que promete Baal no sucedió, o sea, nunca llegó. Y sabemos que Baal no es nada, pero la gente lo esperaba. Es como cuando tú vas a estas congregaciones y te prometen tanta prosperidad y tantas cosas. No es que Dios no nos va a prosperar, pero Dios no nos llama a eso, no nos llama para hacer negocio, no nos llama para enriquecernos. Dios nos llama para conocerle, para adorarle, para nacer de nuevo del agua y del Espíritu, para poder servirle a otros, para andar en amor, para buscar otro tipo de cosas. En realidad la prosperidad, la verdadera prosperidad, no tiene que ver con los bienes materiales, no tiene que ver con el consumismo. La verdadera prosperidad viene del amor, viene de la gracia, de tener una familia firme en el amor, de tener un buen matrimonio, unos hijos respetuosos, que amen a Dios. Los hijos que temen a Dios te van a respetar, te van a honrar y vas a tener vas a ser una madre, un padre con un buen pasar, por cuanto no van a venir preocupaciones a tu corazón por causa de hijos irreverentes, ¿ya? Cuán importante es todo esto, y tiene que ver con lo que sembramos, tiene que ver cómo enseñamos a nuestros hijos. Bueno, dicho esto, vamos a leer entonces Primera de Reyes, vamos a leer del 1 al 7. Capítulo 17. Dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Quirit, que está al frente del Jordán. Beberás del arroyo, y yo te he mandado cuervos para que te den allí de comer. Y él se fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Quirit, que está al frente del Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Bueno, vemos que él va, anuncia, habla con Acab, le dice, y inmediatamente Jehová le dice: vete a este lugar, apártate, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Quirit. ¿Por qué Dios le da esta instrucción? Porque Dios sabía que Acab lo iba a perseguir para matarlo. Sabía que Acab lo iba a perseguir por causa de la palabra que él había entregado. ¿Y qué hizo el Señor? Preparó un lugar, el arroyo de Quirit, donde le dice: ahí beberás. O sea, ese arroyo siempre se mantuvo con agua, y los cuervos le dieron de comer. Ya dice, increíble la fe de Elías, porque yo me pongo en el lugar de él, y que Dios me dé una palabra así de fuerte y luego me diga: vete a tal lugar, allá te van a venir cuervos a alimentarte. O sea, cuervos a alimentarme. Yo no me imagino esa situación. Y además de eso, tener que decir: no va a llover,
y no va a llover, y no va a llover, y Dios lo hace, ¿me entiendes? Porque Dios te va a respaldar siempre que Dios te dé una palabra para entregar. Ser profeta es hablar por Dios, es decir lo que Dios dice. Y para eso tienes que tener una plena convicción, porque ¿qué pasa si lo que tú estás anunciando no sucede? Entonces vienes a ser un falso profeta. Así le pasó a Jonás, que Dios le da una palabra y esa palabra él no quería ir a darla porque él sabía que Dios es misericordioso y que Dios se podía arrepentir, que al darla la gente iba a clamar y Dios se podía arrepentir de dar el juicio, de llevar a cabo el juicio. Y así fue que fue tragado por un pez. Pero acá Elías no, él fue valiente, se presentó delante del rey Acab y le anunció la palabra, y después tuvo que huir, tuvo que esconderse, y fue súper obediente, le creyó a Dios en todo, le creyó para dar la palabra, y después sabiendo que Dios lo iba a proteger, que lo iba a guardar, que lo iba a sustentar. En el momento cuando él dio la palabra no tenía la certeza de que efectivamente no iba a llover. Simplemente recibió la palabra y él lo anunció, fue obediente y Dios lo respaldó y sucedió, porque Dios no miente. Tal vez si a ti o a mí Dios nos diera esa instrucción, pensaríamos primero, ¿seré yo o será verdad? O a lo mejor me lo imaginé, me lo soñé, y tendemos a cuestionar porque tenemos ciertas inseguridades, ¿cierto? ¿Qué pasa si no se cumple? Tenemos vergüenza de que se burlen o de que nos tachen de ser falsos profetas. Es complicado, pero Elías tenía una fe a toda prueba, tenía tanta convicción, dice, la presencia de Jehová, en la cual yo vivo. O sea, él sabía que él vivía en la presencia y así lo establecía. Él lo hablaba, lo decía, que él vivía en la presencia de Dios. Por lo tanto, en él era tal la convicción que él no dudaba. Dios le daba la palabra y él la entregaba y las cosas sucedían. Y cuando Dios le decía, ve para allá, él iba. Y cuando Dios le decía, camina para acá, él caminaba para acá. Cuando tú lees toda la historia de Elías, te das cuenta de que era una obediencia, una fidelidad a Adonai, a toda prueba. A toda prueba, si bien pasó procesos difíciles porque él tenía un tema de carácter, él era una persona muy temperamental, pero su amor a Adonai, su amor a Dios, a Jehová, era más fuerte y agradó a Dios. Esa fe, esa obediencia, esa fe que te lleva a la obediencia, que manifiesta obras, ¿ya? Porque dice la palabra de Dios que la fe sin obra es muerta. Entonces la fe necesariamente tiene que manifestar obediencia a la palabra de Dios, obediencia a su diseño, obediencia a la instrucción de Adonai. Cuando tú tienes fe, se manifiesta en tu corazón porque obedeces, porque le sigues y haces lo que hizo Elías. No tienes temor de hablar de él, no tienes temor de enfrentar situaciones, no tienes temor de ir en contra de la corriente. Hoy, para ser un verdadero creyente, un verdadero hija de Dios, hay que ser valiente. Porque estás expuesto al escarnio, estás expuesto a las burlas, a los comentarios, a que la gente muchas veces te cuestione. Es tremendo, pero es una realidad. A veces basta solo que tú digas que crees en Dios para que la gente tome una actitud diferente hacia ti. Y es triste. Es triste. Hoy por hoy hay que ser valiente porque nosotros vamos contra el sistema. Dios dice de que los verdaderos creyentes, Dios dice de que el aborto es un atentado, es contra la vida, y yo lo creo. Si Dios lo dice, no matarás, yo creo que el aborto es asesinar. También creo en la palabra de Dios cuando dice que debo amar a mi prójimo como a sí mismo, en el sentido de que por causa del amor yo no le robo, no le ofendo, no lo desagravio, no blasfemo, etcétera. O sea,
no hago nada que mi hermano le pueda causar cierto menoscabo o dolor. No, al menos no a propósito. Ya sabemos que caídas van a haber, que nos podemos equivocar, somos seres humanos, estamos en este cuerpo, tenemos la gracia de Dios, hemos nacido de nuevo del agua y del Espíritu, pero ciertamente que igual nos equivocamos. Pero siempre tratamos en el amor del Señor, en la gracia de Dios, permanecer para hacer el bien, ¿ya? Y eso es un tema de fe, es un tema de creerle a Dios, de creer que Él habita en nosotros y que su amor ha sido derramado en nuestro corazón para caminar en justicia, para caminar haciendo el bien a los demás y no abrazando el mal, ¿cierto? Importante esta palabra porque Dios ve nuestros corazones. A Dios le agrada a un corazón que le busca, que le cree y que manifiesta obediencia a su palabra. Mire, vamos a ver acá qué pasa después, porque la sequía continúa y Elías Tisbita tiene que salir ya de allá de donde estaba, donde Dios le había asignado por un tiempo a la orilla del arroyo, porque la sequía obviamente también causó que este arroyo se secara. Era tal la sequía, imagínate. Y Dios lo envía donde una viuda pobre, que ya no tenía nada de que comer, y Dios lo envía hasta la casa de ella. Yo creo que ahí hay un propósito, porque esta viuda se iba a dejar morir con lo último que le quedaba, y Dios envía al profeta Elías. Se iba a dejar morir ella y su hijo, porque ya no tenían alimento. Y yo creo que Dios lo envía con la misión, ¿cierto?, de evitar que muriesen de hambre, porque Dios allá les hace el milagro y Dios hace de que a ellos no les escaseara la harina ni el aceite. Entonces, ¿por qué lo creo así? Porque perfectamente Dios pudo haber hecho de que ese arroyo mantuviera agua y que los cuervos siguieran alimentando a Elías. Pero Dios no quiso hacerlo así. Recordemos que cuando Israel fue sacado de Egipto, ellos también pasaron por el desierto y también tuvieron escasez de agua, y dice que Moisés golpeó la roca y salió agua. Entonces para Dios no es problema sacar agua de las piedras o de donde sea en el desierto. Yo creo que fue la excusa de Dios, porque Dios quería ayudar a esta mujer viuda que se iba a dejar morir, y Dios conoce la historia, el término de la historia antes que comience. Entonces aquí vemos la bondad de Dios, y también a través de esto Dios prueba al profeta Elías, porque también fue un desafío llegar hasta ese lugar y comer de lo poco que a ellos les quedaba, y decirles que no tenga temor, que le convide, que le dé de comer, que lo alimente, porque no va a escasear el aceite ni la harina si ella hace esto. Y ella lo hizo, ella fue obediente, no tenía mucho que perder, ya que era su último alimento y después se iba a dejar morir. Fue como su última esperanza, digamos, cuando llega a él y le ofrece esto. Ella lo toma, le da de comer, y bueno, dice que la tinaja se llenaba y nunca escaseó, siempre permaneció llena, a pesar de que ellos continuamente estaban alimentándose. Entonces, es tremendo lo que Dios hace con una persona que le cree. Es tremendo cuando nosotros damos pasos de fe, cuando somos obedientes, cómo Dios nos respalda, cómo Dios nos sustenta. Los hijos de Dios, nosotros necesitamos tener esta fe, porque cuando vengan los tiempos difíciles, antes de la venida de Yeshua, los tiempos complicados, es cuando vengan estos tiempos que no falta mucho, de acuerdo a la palabra de Dios, debemos estar preparados para andar a lo mejor como anduvo Elías,
A lo mejor muchos van a tener que andar ocultos, otros a lo mejor van a haber escasez y van a tener que confiar en Adonai, ayudar a otros y también confiando que Dios va a dar y así, o sea, son diferentes pruebas, todos vamos a ser probados en diferentes formas. Otros dicen que van a perder su vida, que los van a matar por causa de la palabra, van a morir ya por causa de Dios, de defender su palabra. Porque tal como les dije delante, nosotros somos como Elías, vamos contra el sistema, vamos contra lo que dice el mundo y nosotros le creemos a Adonai y hablamos lo que Él dice y eso al mundo le incomoda porque el mundo quiere vivir de una forma carnal, quiere vivir de una forma completamente opuesta a lo que Dios dice y establece en su palabra. Bueno, vamos a dejar hasta aquí. Establecimos un fundamento bíblico importante y para luego hacer la parte 3. ¿Ya? Un abrazo, bendiciones, que esta palabra llegue a tu corazón, que Adonai ponga convicción en tu corazón, que te haya sido de gran ayuda. Dios es muy bueno, Dios nos ama y siempre espera que le creamos para poder Él manifestar su amor y su poder. Ya, la fe se manifiesta con obras de fe, de obediencia, y Dios siempre te va a responder a esa fe. Siempre va a haber una respuesta a esa fe. Y lo mismo pasa con el temor. Cuando tú temes, siempre vas a recibir la respuesta al temor. Pero cuando tú confías plenamente en Adonai, siempre vas a salir en victoria. Bendecida, que tengas un buen pasar y recuerda ponerle like, me gusta o compartirlo para que otras personas también puedan escuchar. La fe viene por el oír y así podemos hacer bien a otros. Muchos no predican la palabra de Dios, no se atreven, pero sí podemos ayudar de otra forma, compartiendo esta palabra, compartiendo esta palabra. Tú también predicas, también estás sembrando en el reino. Bendiciones.